Buenos días, nosotros somos el grupo FIG y nuestro tema es compartimientos intracelulares. Bueno, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un organelo exclusivamente de las células eucariotas. En su estructura o su composición presenta una red de membranas dispuestas en forma de sacos planos y túbulos interconectados entre sí que a su vez se van a comunicar con el núcleo, con la parte externa del núcleo celular y se extiende por el citoplasma de la célula en sí. En su interior hay un espacio, la cavidad que tiene el retículo endoplásmico se llama lumen. En ese espacio se almacenan algunas sustancias. Existen dos tipos de retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Pero a pesar de que existan estos dos tipos, se trata en sí de un solo organelo. ¿Qué es la diferencia entonces? Que cuando decimos retículo endoplasmático rugoso, es cuando hay ribosomas adheridos a su superficie y retículo endoplasmático liso cuando no hay presencia de estos ribosomas. Sus funciones tenemos que son el procesamiento de proteínas transmembranales, biosíntesis celular, almacenamiento de calcio y la señalización celular. El retículo endoplasmático liso es muy escaso en prácticamente todas las células, excepto en células que hacen procesamiento de lípidos. En el caso principal o donde más se encuentra es en los hepatocitos. Estas células, estos organelos se encargan principalmente del metabolismo de los lípidos, llámese grasas y demás cositas. También el almacenamiento intracelular de las células de calcio, los cuales se encuentran, sirven, perdón, tanto para de mensajeros entre células. Y la detoxificación, que refiere al proceso de que toxinas que se encuentran en el cuerpo se vuelvan menos tóxicas y se puedan eliminar a través de la orina sucesivamente. Estas no contienen ribosomas asociados a la membrana. Por otra parte, el retículo endoplasmático rugoso, también llamado como retículo endoplasmático granular o ergastoplasma, se manifiesta de forma de numerosas cadenas o sacos visibles en paralelo y poco separadas entre sí, lo cual es suficientemente como para que puedan formar, o se puedan así formar las vesículas con las cuales se sintetizan las sustancias. También se puede decir que es un orgánulo de la célula que se encarga del transporte y síntesis de proteínas de secreción, en las cuales veremos distintas funciones, como la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse o trasladarse a la membrana plasmática o de la membrana a algún órgano. También lleva a cabo modificaciones postraduccionales de estas proteínas, entre ellas la sulfonación, el plegamiento y la glicosilación. Ahora continuamos con el proceso cotraduccional. El proceso cotraduccional es la importancia de la mayoría de proteínas al RE antes de que la cadena polipéptida se haya acabado de sintetizar, mientras que la importancia de las proteínas a las mitocondrias
cloroplastos, núcleos y peroxisomas, es un proceso posttraduccional. En el proceso cotraduccional, el ribosoma que está sintetizando, la proteína está unida directamente a la membrana del RE y permite que uno de los extremos de la proteína se transloque al RE, mientras el resto de la cadena polipéptida aún está fabricándose. Estos son los ribosomas que están unidos a la membrana, tapizando la superficie del RE, generando regiones que se conocen como el retículo endoplasmático rugoso o RER. Hablando del proceso posttraduccional, se entiende por proceso posttraduccional al conjunto de modificaciones posterior a la traducción de la proteína que sufre el gen. Este proceso se hace mediante la adecuación de la proteína para que ésta logre ser funcional. Pues como sabemos, no siempre, no en todos los casos, una proteína al estar recién sintetizada o al estar recién formada, esta será funcional. ¿Qué quiere decir funcional? O sea, apta para cumplir una función. También está mal dicho decir proteína no funcional, debido a que al no ser funcional se debe catalogar como un polipéptido. Entonces, este proceso se hace para que el polipéptido alcance un estado funcional, pues como ya lo dije anteriormente, al recién sintetizarse el polipéptido, no, en la mayoría de sus casos no será una proteína funcional. Para que esto se corrija, el polipéptido debe pasar por algunas modificaciones en su estructura, que es ya sea añadiendo o modificando algún grupo funcional en su estructura, de los cuales ya les vamos a hablar. Como dato, el direccionamiento que tienen estos procesos, o sea, el orden en el que ocurren a nivel de organelos, será como primer lugar el núcleo, después será el de la mitocondria, después pasará el cloroplasto y por último el peroxisoma. Bueno, las modificaciones que se realizan se hacen basados en diferentes grupos funcionales. La primera es la glucosilación. Aquí lo que se hace es que se adicionan carbohidratos a diferentes moléculas, sean glicoproteínas o glucolípidos. Siguiente, por favor. La siguiente es la hidroxilación. Aquí se realiza una formación de enlace carbono-oxígeno, en donde se incorpora el grupo hidroxilo en el sustrato. Esto se realiza mediante la oxidación de su mismo sustrato. La fosforilación es comúnmente reversible. Lo que hace es añadir un grupo fosfato a un grupo carboxilo, afectando así el grupo hidróxido, el cual se catalizó anteriormente por quinasas. La acetilación realiza una adición de un grupo acetilo, en el amino terminal, en donde lo que hace es que aumenta su resistencia a degradación. La metilación es el encargado de la incorporación de un grupo metilo al grupo amino que existe, ya sea terminal o en el carboxilo. Y la carboxilación, es el encargado de añadir pues, un grupo carboxilo a la cadena lateral que se encuentra en el aminoácido. Y esto es muy común en los factores de coagulación en diferentes estructuras de las proteínas del hueso. Bueno, un claro ejemplo de estas modificaciones es la medida por lípidos electrófilos, es decir, reactivos químicos que se traen hacia diferentes zonas, las cuales son muy ricas en proteínas. En un inicio, tenemos que esto se realiza en el metabolismo celular en diferentes situaciones, tanto patológicas, de envejecimiento o de estrés. Por otra parte, participan especies reactivas en oxígeno y nitrógeno, las cuales posteriormente reaccionan con los lípidos. Cuando estos lípidos reaccionan, se oxidan, los cuales desencadenan activación mediante diferentes vías de señalización. Ok, bueno, muy buenas noches. Y bueno, en este punto vamos a hablar de los ribosomas libres y de los ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático, como tal de la membrana. Inicialmente vamos a hablar de qué es el ribosoma.
Como todos sabemos, el ribosoma viene siendo la parte metil que funciona para hacer propósito en el sitio donde la síntesis de proteínas y de la creación cuando estén unidos al retículo, que esto lo veremos más adelante. Por ahora, los ribosomas libres son pequeños ribosomas que no están unidos a ningún tipo de membrana y que principalmente no hacen parte del retículo endoplasmático rugoso. Por lo cual, estos ribosomas libres van a estar a lo largo del citosol, se pueden mover de manera libre. Hay que mencionar desde luego que a nivel de estructura interna son más ácidos que el mismo citosol para poder permanecer y que la membrana que los promueve, pues obviamente tiene que ser de gran resistencia. Los ribosomas libres lo que van a permitir, van a hacer este tipo de síntesis de proteínas en lo que viene siendo estar dentro del proceso también transcripción, como lo vemos más adelante, para hacer todo el proceso del dogma central de la biología. Ahora, los que están unidos a la membrana, en este punto nos centraremos principalmente en, bueno, los que están unidos a la membrana para formar parte del retículo endoplasmático, como todos lo conocemos, el rugoso, que es una cantidad sobre la membrana de ribosomas, es una gran cantidad de ribosomas sobre la membrana plasmática, que va a permitir hacer la creación y el propósito de síntesis de las proteínas. Lo que podemos ver es que este no solamente hace el proceso de síntesis de proteínas, sino también va a estar envuelto en el proceso de la formación de ciertos tipos de proteínas y que va a ser proceso en lo que viene siendo la metalización de la membrana celular. Bueno, aquí vemos que la respuesta celular a la proteína desplegada o mal plegada podría ser una causa más de una consecuencia en un trastorno metabólico. Cuando las moléculas plegadas incorrectamente se encuentran en las células, la respuesta a la proteína desplegada se activa dentro del retículo endoplasmático. Este pues está a cargo del control y calidad molecular, asegurándose de que las proteínas, los lípidos y otras moléculas se plieguen adecuadamente, pues esto antes de que la célula intente usarlas para procesos metabólicos y, y bueno, lo podemos observar en el esquema. Acá está procesado. En esta imagen de aquí podemos observar el proceso de síntesis de proteínas solubles que quedan libres en el interior de la cisterna del retículo y las proteínas que permanecen mal plegadas. Tras varios intentos de plegamiento son finalmente mal plegadas tras varios intentos, son finalmente retroslacadas al citosol para ser degradadas en el proteasol mediante la vía de degradación asociada pues, al retículo endoplasmático. Muchísimas gracias y estas fueron las referencias que utilizamos.